me fastidia un montón que no esté aquí Joaquín porque le quería dar las gracias porque pensar lo complicado que es desde un pueblo tan pequeño como Jaraba el que los políticos o las personas que queremos tener dedicación política o que tenemos dedicación política tengamos una escuela de cómo debemos ser nosotros en nuestras labores y en la propia sociedad. He querido preparar una presentación muy, muy emocional, más que muy técnica. Me ha encantado, enhorabuena. Sergio, yo creo que haces una labor en Gariña increíble, que la defiendes muy dignamente y que por eso tus vecinos te siguen votando. Y la web municipal que tenéis es espectacular, yo creo que al nivel de muy pocas. He decidido llamar mi intervención, como veis, honestos y transparentes. El tema de hoy, si cogemos el guión, es la transparencia y la honestidad como fundamento de la participación en política. Y cuando yo le he llamado honestos y transparentes es porque, no sé si os acordáis, en las últimas elecciones todos los partidos intentaron reconvertir su nombre, su claim de campaña, y llevarlo al sentido de pertenencia. El Partido Popular se dejó de llamar Partido Popular para llamarse Populares. Si miráis un fotocall, se llaman Populares. El Partido Socialista dejó el logo rojo y empezó a llamarse Socialistas. Y yo, concretamente en mi partido, que me presento, soy Rubén López de Miguel, expresidente de los jóvenes del Partido Aragonés, y también nuestro cliente de campaña era aragoneses llenos de vida. Por eso creo que el fundamento ahora mismo es que, y lo vamos a ver más adelante, es que lo asumamos como algo nuestro, como algo que forma parte de la faceta de los políticos, el ser honestos y transparentes. Y a partir de ahí meteremos normas si hace falta. Siempre empiezo todas las exposiciones y todas las intervenciones que hago con una foto y una frase de alguien que me haya parecido vital para el tema del que vamos a hablar. Y para mí, sinceramente, para esta tierra, pese a que es de un partido aragonesista diferente al mío, una de las personas que más ha aportado a la honestidad y a la transparencia política y a la ejemplaridad es el abuelo José Antonio Labordeta. Y había una frase del libro Memorias de un beduino que resumía su etapa en el Congreso de los Diputados que me encantaba, que era: uno no va a la política por el dinero, por el sueldo, va por ideales y por hacer algo por su tierra. Y yo, sinceramente, los que estamos aquí que nos dedicamos a política y los que estáis y no os dedicáis a política actualmente, os prometo y os garantizo que el 99% de las personas que decidimos dar el paso en política en nuestro pueblo, en un partido, en un sindicato, lo hacemos por ideales. Nunca lo hacemos por crecer económicamente, nunca lo hacemos por carrera, lo hacemos porque queremos cambiar las cosas un poquito a mejor, al menos en el sitio en el que estamos. Para mí me parece vital. Os decía que, y me gustaba muchísimo la intervención de Elena antes de ayer, perdón, ya, con los torrendos del bar del pueblo ya se me estaba olvidando ya qué calendario llevamos. Me gustaba muchísimo la intervención de Elena y me gustó muchísimo la intervención de Francisco Ejido, del concejal infantil del Ayuntamiento de Zaragoza, porque sobre todo Elena matizaba que hay pueblos que tienen procesos de participación abiertos y constituidos y son un churro, porque son un churro y son unos cenizos, y hay pueblos que no tienen ningún proceso abierto concretamente y son la caña. Que tú los ves y dices, madre mía, ¿pero por dónde vais? ¿Cómo lo hacéis? Y es increíble. Y entonces, de eso, y de una conferencia de Víctor Coopers que me encanta, a mí me sale esta fórmula. La intentamos aplicar y si no, y si funciona, funciona, y si no, pues cambiaré. Estos son mis principios y si no, los tendré que cambiar. Pero para mí la transparencia en política es igual a la suma de la norma, porque tenemos que tener una normativa en transparencia, más los medios, y aquí hemos visto una herramienta increíble que tenemos ahora y antes no teníamos, como son redes sociales, como es Internet, como es todo el ecosistema que tenemos ahora mismo de comunicación, multiplicado por la actitud. Y cuando digo esto, es porque la norma suma. Necesitamos en los ayuntamientos y en las instituciones tener una norma que hable de transparencia. Necesitamos que se imponga unos mínimos de transparencia. Y eso suma. Y el tener unos medios como Internet, como las redes sociales, como una página web corporativa municipal abierta, suma. Pero es la actitud la que multiplica. Si no hay actitud por parte de los gobernantes para ser honestos, para ser transparentes en política, la norma la inventaremos y la norma nos la saltaremos. Y tendremos los medios y pasarán desapercibidos. Por eso me parecía fundamental que hablemos de esto, de que hay que educar a los políticos. También voy a hablar de educar a la ciudadanía, pero tenemos que educarnos los políticos en conseguir una actitud que favorezca la transparencia. Y no necesitamos mucho más para que las cosas funcionen bien en nuestros pueblos a nivel de transparencia.
A lo largo de hoy, de lo breve que voy a intentar ser, pues resumiré, haré un resumen de esta mini ponencia en 3 frases, en 3 reflexiones. Para mí la primera, y me parece importantísima, es que la honestidad y la transparencia en política no pueden imponerse por decreto, sino por educación. Y insisto a lo mismo, tenemos que educar a los políticos, desde el pueblo más pequeño hasta el concejal infantil, hasta el alcalde más grande, y exigirle al presidente de un gobierno que sean honestos y que sean transparentes. Y eso la ley lo sumará. Los medios lo facilitará, pero la actitud es la que hará que esto ocurra. Perdón por, perdón por meter una foto de un político. Quería poner una foto de un político que en un momento dado de su carrera, que somos muchos, hayamos tenido alguna torpeza. Y de todos los partidos que estamos aquí representados, incluido el mío, me salían frases y me salían fotos. Entonces he dicho, voy a poner uno que no esté aquí, digo, para que no nos conteste. Como sabéis, es Gabriel Rufián, diputado en las Cortes Españolas por Esquerra Republicana de Cataluña y un tío muy, muy peculiar. Pero hemos estado estos 2 días en Jaraba, aquí en el hotel, bebiendo tanto Baltasar Gracián que cada vez que veo a un político de este tipo, me recuerdo aquella frase de este ilustre aragonés, que es que el primer paso de la ignorancia es presumir de saber, y muchos sabrían si no creen que saben. Y merece reflexión esta frase, ¿eh? Cuando yo pongo este tuit de Gabriel Rufián, que lo subió ya hace un tiempo, no lo subo por su propio tuit, lo subo por la respuesta que le da la sociedad. Me da igual quién contestó, fue una cuenta fake. Este político es famoso pues, por hacer intervenciones muy agresivas, intervenciones quizás muy populistas, y suele recibir respuestas que no debería querer oír por, como decía mi abuela, por alcahuete se lleva alguna cuquera. En este tuit que veis detrás mío está increpando a Amancio Ortega por su trabajo, que yo no voy a decir si estoy a favor o en contra, y le contesta a un ciudadano y dice, bueno, pues las zapatillas que tú llevas puestas no creo que estén hechas en tu barrio. Entonces, al final, lo que quiero decir con esto es que a veces en política debemos dejar de hacer el paripé y ser ejemplarizantes. Y se me ocurre una pequeña receta, unas pequeñas normas, se me ocurren, para fomentar la honestidad y la honestidad en política. Predicar con el ejemplo, hasta que se llega y cuando se llega. Cuando yo llegué a mi pueblo de concejal y cuando yo me hice presidente de los jóvenes del Partido Aragonés, yo llegué por unos argumentos de cosas que se estaban haciendo y yo quería cambiar. Y en cuanto cogí el timón, y yo creo que el alcalde que lleva ya una década de alcalde en Cariñena me lo podrá decir, cuando cogí el timón, lo primero que quise fue, efectivamente, cambiar esas cosas y es lo primero que conseguí. No me vale que la nueva política haga lo mismo que criticaba la vieja. Y esto, insisto, no es una norma, esto no hay una ley de transparencia, no hay una ley de honestidad en política, esto es actitud. Tenemos que exigir a nuestros políticos, empezando por los más jóvenes, que prediquen con el ejemplo de lo que decían antes y durante su mandato. No debemos permitir que se cometan, y esto es para los políticos, no debemos cometer los errores que hacía la vieja política. La política es el arte de pactar y tenemos que pactar. En Aragón, no sé si lo sabéis, Aragón es la única comunidad que nunca ha tenido un gobierno de mayoría absoluta. Siempre se ha exigido y siempre ha sido necesario el pacto. Y eso nos caracteriza a los aragoneses. Pero en torno al pacto, muchas veces se han cometido errores, pues como pactos de sillones que quedan como tal, que no generan a la ciudadanía, no le da la sensación de que su tierra mejora, que su municipio con ese pacto mejora. Lo vemos, alcalde, en otros municipios. Tú empezaste con un tripartito. Tú empezaste en tu pueblo con un tripartito y a las siguientes elecciones el alcalde de Cariñena ganó con mayoría absoluta. Le premiaron el acuerdo, porque él con ese acuerdo consiguió ventajas para sus vecinos. Entonces, cuando digo que no tenemos que cometer los errores que se acusaba la vieja política, son los pactos de sillones con la excusa de la estabilidad. No, los pactos de sillones tienen que ser para que se consiga lo que uno solo no puede. Sin pacto no hay política, y sin política no hay sociedad. No debemos utilizar la honestidad en política como un arma arrojadiza. Estoy harto, perdonadme, y yo me dedico a la política y me trago todos los debates que puedo. Estoy harto de los debates del y tú más, y tú más. Y tú robas y yo no. Pero usted roba, pero yo no. Los debates al final acaban siendo vacíos. Entonces no podemos emplear el que usted no es honesto en política para, como decía en el primer punto, cuando yo llegue no serlo. Si somos honestos,
Tenemos cauces para exigir esa honestidad y esa transparencia política, y los debates no tienen que caer en saco roto siempre con el vacío argumento de el y tú más y al final sin hablar de lo que tenemos que hablar, que es de cómo hacemos nuestra gestión en política. Esto es un poco agresivo, la siguiente frase, y los que estamos en partidos políticos militando entendemos lo que es. Ante un caso de corrupción, el partido como acusación. A mí no me sirve que cuando sale un caso de corrupción en cualquier partido, el partido le dé baja de militancia. Me da igual. Es un gestor público, ha dañado una institución, ha dañado la democracia, en este caso en Aragón, y el partido al que representaba tiene que posicionarse como acusación. Esto es mucho dinero y estos son muchos problemas. Pero si un partido no es ejemplar con el militante que ha cometido un delito, ese partido no es ejemplar. Entonces, yo creo que el futuro, sinceramente, no es otro más que cuando volvamos a ver un caso de corrupción, y no tengo que nombrar al partido porque desgraciadamente en este país, salvo muy poquitos, todos los partidos tienen casos de corrupción, no podemos controlar a toda nuestra militancia. El partido no tiene que echar a ese militante, lo tiene que echar y se tiene que posicionar como acusación. Y yo como ciudadano quiero exigir que los partidos políticos, si tienen una oveja negra, no la parten del rebaño. No. Perdón por la expresión, la sacrifiquen. La sacrifiquen y la condenen. Y el partido, para ser ejemplar, tiene que mantener esa postura. Había una frase de la intervención de Sergio que me encantaba, que decía que tenía que rendir cuentas, ¿no? La página web municipal tiene que ser para rendir cuentas, especialmente cuando no nos las piden. Y esto forma parte de la actitud. Podemos pedir cuentas a la ciudadanía, podemos pedir cuentas, a los políticos nos tienen que pedir cuentas, pero los políticos también tenemos que tener esa actitud de rendir cuentas aun cuando no nos la piden. Y os pondré un ejemplo, quiero decir, nosotros tenemos un pleno municipal en Azuara, como todos los ayuntamientos, que es abierto, es público y pueden participar los vecinos. Y ese pleno municipal nos da la normativa que podemos aplicar, lo que se debe votar y lo que puede ir por decreto. No, pues nosotros todo lo votamos en Azuara. Tengo que decir, y perdón por este capote que me he hecho a mí mismo, desde que entré de concejal el que habla, pero y esto, alcalde, aquí tú también lo sabes, hasta las vaquillas de las fiestas del pueblo se pueden aprobar por decreto, pero en Azuara se votan. Se votan y cada concejal explica el sentido de su voto, porque tenemos que rendir cuentas, mucho más cuando hablamos de gestión pública y de dinero de los vecinos. Y vuelvo a la frase que decía antes de la honestidad como arma arrojadiza. No, a mí no me vale el y tú más. Usted sí y yo no. A mí no me vale ustedes han robado y yo he robado menos que ustedes. No, ustedes han robado y yo no. Y como ustedes han robado y yo no, ustedes no pueden, no deben participar en política. Aplaudid si quieres, no pasa nada. Aplaudid, no os cortéis. He dicho que cada intervención llevaría una pequeña reflexión. Esta frase fue, yo creo, que mi primer tuit en política antes de militar en un partido. Y para mí es el dogma por el que me he regido siempre y por el que me encanta que mis compañeros, o al menos los más cercanos, independientemente del partido, se dejen llevar. En política, tan importante como estar es saber estar, pero sobre todo saber para qué se está. Y si no sabemos para qué estamos en política, es mejor que nos dediquemos a otra cosa. Así que mi segunda reflexión, si la podemos aportar a las finales del Congreso, será esta. Y para terminar la última parte de la última reflexión, a mí me encanta. En la primera parte le he metido caña a los políticos, en los que me incluyo. En la segunda parte también. Y esta tercera parte le va a meter caña a la ciudadanía, en la que yo también me incluyo, porque evidentemente también soy votante. Siempre me ha encantado esta imagen. Hay dos imágenes que me encantan y os las voy a enseñar. Una es esta. El pueblo realmente nunca parece ser consciente del poder que tiene. El pueblo, en España, que nos ha costado muchos años, se rige por una democracia representativa. El pueblo tiene que exigir que esa democracia y que los partidos políticos que la forman le represente. Y hay muchas veces que con votar nos conformamos. Incluso cuando vemos que cierta parte de la sociedad se levanta en armas contra alguna gestión pública que no le convence, qué pesados, pues ya lo echaremos. No, el pueblo vota y como vota le tiene que exigir responsabilidad a la gente que vota. Igual que a los que votan tienen que asumir su responsabilidad. Y este es mi favorito ejemplo de la fuerza del pueblo. Es mi ejemplo favorito. Y cualquier persona aquí se puede sentir representada. Me alegro que no esté, perdón, Lali, porque esta manifestación casi va un poco en contra de ellos. Esta manifestación que veis, yo creo que la conocéis todos, qué lástima no estén los peques,
es evidentemente la manifestación. Son 100.000 aragoneses que no voy a hablar en primera persona porque yo era muy pequeño entonces, que se juntaron en contra de algo que no querían. Cuando nos querían imponer por decreto, nos querían robar nuestra reserva hídrica que nos pertenece por estatuto, nuestros 6.000 hectómetros cúbicos de agua, cuando Aragón se muere de sed, para donárselo a otros territorios, porque hay que ser solidarios, pero cuando Aragón se muere de sed, 100.000 aragoneses salieron a la calle de todos los partidos. En esta manifestación estaban todos los partidos, incluso el partido promotor en Madrid de esta iniciativa, que era el trasvase del Ebro, y paralizamos aquello. Y esto que veis aquí es el mayor reflejo de que los aragoneses, cuando quieren, pueden exigir que cambien las cosas a mejor y que se respeten sus derechos. Entonces, esto, sinceramente, vosotros que lleváis también tiempo, al menos, no sé si activos en política, pero lleváis mucho tiempo en esto ya no se ve. Esto no se ve. La ciudadanía, lógicamente, protesta y nos exige, pero esto no se ve. Y es nuestra responsabilidad. Tenemos que ser exigentes con la gente que nos representa. Porque nosotros les votamos para que tomen decisiones, nos votan para que tomemos decisiones, pero se nos tiene que exigir que las que tomemos representen a la ciudadanía. Perdón por la última frase, alguno me lo discutirá, pero yo la creo así, como representante que soy. El pueblo siempre decide en democracia. Cada 4 años sometemos a juicio a los políticos que han estado en las instituciones, pero vamos a aprovecharlo. Pero es posible que en este país, que en esta comunidad, cuando escuchamos en todos los medios que hay algún partido político, no hay que entrar al partido que sea, que hace algo mal, vuelva a ganar. Es increíble. No, tenemos que sancionar a quien lo hace mal. Hay que echar al que lo hace mal. Y como digo, no solo hay que esperar que los políticos como Sergio, que es un grandísimo político, sea honesto y transparente. Tenemos, la ciudadanía, que exigir a nuestros políticos que sean honestos y transparentes. No podemos dejar que eso caiga, bueno, pues ya cambiará dentro de 4 años. Yo esto lo he visto, Yo esto lo he escuchado en política local. Ostras, qué malo es este alcalde. Bueno, pues dentro de 4 años ya lo echaremos. No, tiene 4 años por delante. Y esos 4 años hay que exigirle que sea honesto. Y hay que obligarle a que lo sea, aunque vaya en contra de sus ideales y de su voluntad. Porque yo como ciudadano quiero que el gobierno que me representa sea honesto. Y desgraciadamente, lo siento si alguno me lo discute, que es fácil que alguno coja la voz y me lo discuta, la clase política siempre representa, porque, insisto, tenemos una democracia representativa al pueblo que le elige, de verdad. Podemos hablar de la ley DONT, podemos hablar del reparto de diputados por comunidad autónoma y no por votos. Yo estoy a favor del reparto actual, no estoy a favor de que todos los votos cuenten igual en Madrid, porque entonces las comunidades autónomas pequeñas, con poca población, nunca tendríamos representación en Madrid. Lo que pasa es que ahora con el catalanismo invasivo estamos como todos en contra de las autonomías. Y la clase política, vamos a ver, que gobierna no es por casualidad, es que tiene votos. Entonces, a veces, aunque nos moleste que haya un gobernante que está asumiendo el poder y digamos que no entendemos el porqué, y no, es que está representando una parte de la sociedad que a lo mejor no somos nosotros, no le hemos votado, pero alguien le ha votado. Y por mi parte, mi última, creo, reflexión, para cerrar, digamos, esta pequeña intervención, es que la honestidad no es un concepto que va más allá de las ideologías. Y la última que veis es una frase de Hipólito Gómez de las Rozas, que es un político al que yo admiro, que decía: ni izquierda ni derecha Aragón, pero yo la voy a convertir, dice: ni izquierdas ni derechas, honestos y transparentes. Y ya está, no hace falta más. Muchas gracias. Y yo poco más puedo decir después de las 2 ponencias de dos de mis compañeros. Yo sí que os puedo hablar de mi rodaje a través de los años, en lo que es la localidad de Jaraba. El ayuntamiento de hace 4 años a esta parte ha habido un aperturismo en la que se han creado, por ejemplo, varias web, tanto lo que son iniciativas turísticas como es el ayuntamiento en sí. La transparencia y honestidad, yo creo que durante todas las legislaturas, con distinto marco político,